Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy ANNA.SARELLY, por si nunca habéis visto ninguno de mis videos. Como vieron en el título del video, les voy a enseñar mis nudes favoritos y no estamos hablando de fotos, señoras y señores, estamos hablando de los nudes en labiales. ¿Qué es un nude? Un nude es un desnudo, es como el color desnudo, el color más natural que le va a tu tono de piel, como si estuvieran desnudos tus labios y naturalmente con un toque de color. Entonces hay de todos los sabores y colores para nudes. Hay gente que le van mejor nudes con subtono naranja, nudes con subtono rosa, nudes con subtono café. Entonces específicamente este video sí está enfocado a pieles latinas amarillas, que creo que es mi tono de piel. Se los voy a enseñar puestos cada uno, hacer un try-on de cada tono y separarlos en los subtonos café y en los subtonos rosas, que siento que son los que más me van a mí. Hay una teoría que dicen que el color de tu pezón es el color de tu nude perfecto. Entonces puedes checar tu nipple y ver si ese tono de nude te va muy bien en la cara. Muchas veces sí es acertado, pero muchas otras veces tal vez te sientes más cómoda con otros tonos. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Mi pezón es como rosado, entonces a mí no me gustan cómo se me ven tanto los subtonos rosados claritos, me gustan más los rosados pétalos oscuros y me gustan más los que tienen un subtono cafecito. Y es por eso que digo que esta regla no a todos le aplican, pero a mucha gente sí. Pueden probar, acuérdense que cuando podamos salir después de la cuarentena, pueden ir a Sephora, pueden ir a MAC, pueden ir a muchas tiendas a probarse tonos. No tiene que ser exactamente que te compres esa marca, pero para ver si ese subtono te va. Y aquí te voy a enseñar mis favoritos. En lo personal, mis favoritos siempre van a ser un subtono café, un subtono caramelo, pero están los subtonos rosas que dependiendo del makeup que use, sí me gusta usar subtono rosa. Y pues bueno, sin más preámbulo, les voy a enseñar el try on haul de mis nudes favoritos y son un chorro, entonces hold on tight, girl. I was finna write a song, but I've been hella stressed. But I looked in your eyes and noticed I'm hella blessed. And staring at you on this airplane, I ain't worried about nothing, cause you got me feeling like the Wayne Wade in 03. Yeah, you and me, we got the heat, so bump all that anxiety. But you hit to the side of me, I feel like I'm gliding. Take my breath away. Give me something for this pain. Walking these lines, treading on cold glass, wanting to.
diferentes tonos del nude, que en lo personal me gustan muchos. Unos están más fuerte, otros menos fuerte, y son bastantes y muchos son muy similares porque también intenté sacar gama muy baja, gama media y gama alta. Hay de farmacia, hay Bisú, que es de mercado o de tianguis, y también hay costoso como NARS, Burberry y marcas de lujo. Entonces hay una gama muy amplia, muy grande de acabados, de costo, de tonos, para que puedan escoger el que a ustedes más les gusta. En verdad hagan la prueba del pezón, se los juro que funciona. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a tomar una foto y en Photoshop voy a agarrar el dropperito que te saca el color exacto de lo que es y les voy a enseñar qué color salió, porque obviamente no les voy a enseñar mi nipple aquí en cámara. Ese es el color que salió. En teoría ese es el nude que me queda. El tono sí es bastante similar a los que estamos probando ahorita, entonces la teoría sí es correcta. No es como que tiene que ser exactamente igual, pero más o menos quedarte en esa gama, que no te vayas muy alejado. O sea, un rosa super bebé crema, que ese va a ser el nude de una persona muy pálida, o un café muy oscuro, o un naranja muy oscuro, que ese tal vez ya va a ser el tono de una persona que sea más morena. Quédate en la gama del que vaya a salir en tu pezón. Abajo en la caja de información igual dejé escrito todo, también está en video, y les mando un besote nude en su carita y nos vemos en el próximo video. ¡Buy! Todo este video, como no hablé, estuve FaceTimeando con Thor. ¡Buy!